los géneros de las palabras escuchando y leyendo, ¿ok? Con la práctica, chicos, no aprendan de memoria, o sea, además que la mayoría coinciden con el español, así que les aconsejo que no aprendan de memoria. Bueno, entonces, confirmen si se ve ahora, a ver. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve perfecto. Okay, Espectacular. genial. Entonces, tenemos articoli determinativi. ¿Cuáles son? O sea, son en español tenemos el, por ejemplo, esperen que cambie. Tenemos el, la, los, las. ¿Ok? Estos son los artículos en español. Tenemos el perro, la casa, los perros, las casas. Ahora, yo tengo que aprender en italiano cómo se dicen. Pero ¿qué pasa? La primera cosa vamos a separar en masculinos y femeninos, ¿no? Tenemos los masculinos y los femeninos, ¿no? Entonces, en italiano, el masculino, el artículo masculino determinativo, va a tener dos, no va a tener uno, como nosotros. El no va a ser solo il, sino que también a veces va a ser lo. Il, ¿cuándo se usa? Se usa cuando empieza con consonante, ¿ok? Lo se usa cuando empieza con vocal, o también cuando sigue otras reglas que ahora les voy a mostrar. Solo, o sea, lo está limitado, ¿ok? Por esas reglas. Son 6 reglas, creo. Y tiene que respetar eso. El resto de las palabras, todo masculinas, siempre masculinas, singular, van a ser con el, o sea, il, perdón, y lo. Entonces, la traducción de estos dos artículos va a ser siempre el, porque es masculino singular. Después, el plural de il va a ser i. Y el plural de lo va a ser li. ¿Ok? Entonces, después el femenino es fácil, así que no pasa, es muy, muy fácil, así que no se preocupen. Ahora vamos a concentrarnos en el masculino, ¿ok? Gli articoli maschili. Entonces, como les dije, il se usa para, digamos, cuando las palabras empiezan con consonante. En este caso tenemos, por ejemplo, la palabra bicchiere, que empieza con una consonante. Tenemos libro, cuoco. Entonces, es il bicchiere. Este il, en este caso, como la palabra termina con e. Este il me va a determinar que es masculino. ¿Ok? Entonces, il bicchiere quiere decir el vaso. Y cuando lo quiero pasar al plural, como habíamos visto antes en la clase anterior, la e, ¿cómo se pasa al plural? Con la i, ¿no? Entonces, bicchieri. Y el plural de il va a ser i. Entonces, para decir los vasos, voy a decir i bicchieri. Il bicchiere, i bicchieri. ¿Ok? Entonces, después tengo il libro y libri. ¿Ok? También el plural de o era i. Tengo el cuoco, con o, y cuoqui. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿por qué se pone la H acá? Eso es parte de la clase anterior. Después, si alguno tiene alguna duda, después vamos a ir viendo. Pero, más que nada esto, no se olviden nunca que si en singular la palabra es il, o sea, usa il, entonces el plural va a ser i, ¿ok? Se van a tener que acordar nada más de esto, o sea, de esto de acá. Y después, esto de acá, vamos a ver, ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo se usa lo, no? Lo se usa cuando empieza con uno, cuando empieza con vocal, ¿ok? Palabra masculina que empiece con vocal, le pongo lo. Por ejemplo, acá tenemos amico, ¿no? ¿Qué pasa con lo
amico. Ambas palabras, o sea, lo termina con vocal y amico empieza con vocal. Entonces yo tengo que tengo que sacárselo, tengo que sacar esta vocal y le pongo apóstrofe, ¿ok? Entonces queda l'amico, ¿ok? ¿Qué habíamos dicho? Sí, o sea, empieza con vocal, entonces queda l'amico, ¿no? ¿Qué pasa cuando uso lo? El plural, ¿cuál iba a ser? Li. Entonces, como ya vimos la clase anterior, cómo se dice amico en plural, entonces, que es amici, entonces el plural de este de acá, o sea, de lo, va a ser li, ¿ok? Entonces, después, teniendo l'amico e gli amici, hacemos lo mismo con albero. L'albero, que sería el mismo, el procedimiento es el mismo, chicos. Lo albero. Tacho, pongo codo porque empieza con vocal. Entonces, l'albero y alberi. Entonces, si es una palabra masculina, singular y empieza con vocal, pongo lo. Entonces, después tengo que cuando, o sea, en otro caso en el que uso lo, tengo el segundo caso que es cuando empieza con S más consonante. Por ejemplo, studente. Entonces le pongo lo studente. ¿Ok? El plural, sabíamos que la E pasa ahí, entonces va a ser gli studenti. Lo mismo con sport, lo sport. ¿Ok? Que quiere decir el deporte. Los deportes va a ser gli sport. ¿Por qué sport no cambia? Porque termina con consonante. Si se acuerdan, es una regla que vimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, otra de las reglas es, cuando voy a usarlo, va a ser que, o sea, tiene que empezar con PS o PN. Por ejemplo, lo psicólogo. Lo psicólogo empieza con PS, como lo reumático. Entonces tengo lo psicólogo y psychology, ¿ok? El plural de este lo vimos porque es persona de logo logi, porque es una persona, ¿ok? Como teólogo, theology. ¿Ok? Entonces tengo lo psicólogo y psychology. ¿Ok? Es fácil. O sea, tengo que respetar estas reglas. O sea, que empiece con vocal, con S más consonante, con PS o con PN. Después, otra más. 4. Que empiece con GN, por ejemplo, con GN, que es GN, gnomo, ¿se acuerdan que tenía la pronunciación, se pronunciaba como una ñ, ¿ok? Después, entonces, como empieza con GN, ponemos lo adelante. Lo gnomo, que es masculino singular, entonces el plural va a ser gli gnomi. Ven que es fácil, no es difícil. O sea, siempre lo y el plural va a ser siempre gli. ¿Cuándo? Cuando se cumplen estas reglas. O sea, cuando se cumple que empieza con vocal, que empieza con ese consonante, PS, etc. Por último, tenemos, por ejemplo acá, les quería decir esto. Lo gnocco es un solo gnocchi. ¿Por qué nosotros en italiano, en español, decimos gnocchi, gnocchis? Bueno, gnocchi viene de gnocchi. Gnocchi, como bien recuerdan de la clase anterior, la O en plural va a ser I. ¿Ok? Entonces, plural, gli gnocchi son muchos gnocchis. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros se ve que en español, al español se pasó gnocchi, gnocchi, gnocchi. Bueno, nosotros para el plural no usamos la I, para el plural usamos la S. Entonces, decimos gnocchis y no gnocchi. ¿Ok? Bueno, entonces, li, lo, siempre. Otra regla, tiene que empezar con Z. Si empieza con Z, le voy a usar lo. No digan nunca, 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 nunca. Il zucchero. No, no existe. Es lo zucchero. Lo zaino. ¿Ok? Si yo tengo la palabra zio,
No le voy a poner il zio, zio quiere decir tío. No le voy a poner il zio, va a ser lo zio. Empieza con Z, chicos, es masculino, va a ir siempre lo. Acuérdense. Entonces, plural, gli zuccheri. Lo zaino, gli zaini. ¿Ok? Y por último tenemos la Y. Tienen las palabras que empiezan con Y, no va a ser il, sino que va a ser lo. Lo yoga, lo yogurt. ¿Ok? Entonces, el plural, en este caso, yoga, non ha il plurale. Pero yogurt, sí. Lo yogurt y yogurt. ¿Ok? Entonces, las reglas, para ir resumiendo, van a ser estas. Vocales, S más consonantes, PS, PN, GN, Z, Y. ¿Ok? No es complicado, es fácil, ¿no? O sea, nada más hay que diferenciar cuándo voy a usar il. O sea, obviamente, si yo uso lo con estas palabras, il se va a usar para el resto. ¿Ok? Entonces, hay que diferenciar nomás cuándo uso este o cuándo uso este. ¿Cómo lo hago? Con la práctica, chicos. Si yo después les voy a mandar ejercicio, van a ver que van a practicar tanto que al final se van a terminar acordando. No hace falta aprender de memoria, ¿ok? Después, pasemos al femenino. ¿Qué pasa con el femenino? El femenino es simple, muy fácil. La y el plural, le. Nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? La única diferencia es que acá en la, o sea, no hay diferencia, en realidad es igual. Si yo tengo, por ejemplo, la se va a usar para todas. La mamma, y el plural va a ser le mamme. La palla, le palle. Obviamente, acuérdense que si yo digo la palla y es singular, para decir, cuando digo le palle, esto tiene que coincidir, chicos. No se vayan a confundir. Porque si no van a estar diciendo, tipo, como diciendo los, o sea, en este caso ponele casa, en cambio de decir le case, sin la E, voy a decir, es como decir las casas, en cambio de decir las casas, ¿ok? Entonces, fundamental que concuerden en género y número. Después, tenemos la, ¿qué pasa? Única cosa, fácil igual, como lo, bueno, la también le dije que se usaba para todos, también cuando empieza con vocal. Entonces, si yo tengo la amica, como empieza con vocal, le voy a tener que sacar esa vocal. Entonces, le voy a poner la mica, ¿ok? Fácil. Y el plural va a ser le amique, no se le saca a esta, en este caso, no se le saca la vocal, queda así, le amique. ¿Ven acá, por ejemplo, el arte, ¿no? ¿Cómo hago yo a saber si el arte es masculino o es femenino? Porque esta L de acá con apóstrofe podría ser lo o la, que después se convierte en L apóstrofe. En este caso, en español, por ejemplo, se dice el arte. Entonces, en italiano es femenino. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo leo esto, el arte, no voy a poder saber si es femenino o masculino. Voy a tener que saber yo qué es. En este caso es femenino, y lo sé yo. Pero, por ejemplo, no podemos ayudar si encontramos esto, le arti, por ejemplo, quiere decir que es femenino. ¿Por qué? Porque le es femenino. ¿Ok? En este caso, si encuentro solo esto, voy a tener que saber ya o preguntar, le pueden preguntar a cualquiera, si es femenino o masculino. O de última lo buscan en el celu. Siempre si buscan una palabra, lo van a encontrar. Entonces, para resumir otra vez, acuérdense nada más, la, le, lo, il y sus respectivos plurales, ¿ok? Entonces, lo uso con estos, il con todo el resto, siempre hablando de masculino. Entonces, vamos a ver un poquito la familia, un poquito de vocabulario de los parientes en general, y vamos a practicar. Entonces, ¿alguien que se ofrezca, algún voluntario?
¿Te puedo hacer ¿Nombre? una pregunta? Sí, Te quería preguntar algo sobre la regla con el la y el apóstrofe. sí. No sé si entendí bien o solamente se abrevia cuando la palabra que le sigue empieza con la A, o es una regla especial que con Mica no sucede. No, pero ¿en qué sentido? O sea, que con Amica, ¿cómo no sucede? Claro, que no es la amica, sino que se le pone la apóstrofe para que no se repita, digamos, la A. No, Porque la regla siempre. decía de que se les siempre, con cualquier vocal. Exacto. Ves que acá, por ejemplo, o sea, en este caso coincidió que es la A, pero puede ser la E, la I. O sea, por ejemplo, la palabra Isola. Isola quiere decir isla. Entonces, yo como decir la isla, la Isola. Pero ¿qué pasa? Lo mismo. Empieza con vocal, entonces le voy a sacar y le voy a poner apóstrofe. Ok, Lísola. ¿Cómo se lee esto? Siempre como si no, o sea, como si estuviese todo junto. Lísola, lísola se lee. La mica, lísola, larte y así. ¿Ok? ¿Se entendió? sí, sí, dale, gracias. Ok. ¿Alguno tiene dudas? Ok. Entonces, ¿alguien que quiera, un voluntario que quiera participar? Es fácil, no es difícil, chicos. Isabela. Isabela. Ok, entonces, padre. Il. Il padre, padre. muy bien. Madre. Le madre sería. Porque Es termina con la H. singular. Ah, entonces sería la. La madre. Ok. Lo. Lo tío. ¿Por qué lo? Porque tiene la Z. Exacto. Entonces empieza con Z. Entonces le pongo lo. Sorella. La. La sorella. Solo Isabela, por favor. Il. Un Il. segundo. Sí. Te voy a silenciar 2 segundos porque así silencio a los demás. Así. Activa el micrófono otra vez, por favor. Il sería. Ok, perfecto. Il fratello. Il. Il. ¿Puede ser el A? Sì. No, no sé. Puede ser también la A. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en hipote puede ser ambos. Puede ser masculino o femenino. Quiere decir sobrino, sobrina, nieto, nieta. Entonces va a poder ser el sobrino o la sobrina o el nieto o la nieta. ¿Ok? Y por último tenemos cugino. Il. Il cugino. Muy bien. Ahora, tenemos que pasar a plural. Entonces, empecemos desde acá. Padre. ¿Cómo lo paso a plural? Primero paso a plural. Sería I padri. Y padri, perfecto. Ese sería le madre o le madri. Le madri. A mí al principio me parecía que sonaba muy mal, pero en realidad es así. Gli sí. Li, zi. Bien. En este caso lleva doble I por las reglas que vimos la clase pasada. Le sorelle. Le sorelle. Perfecto. I fratelli. I fratelli. Bravissima. I nipoti. Mhm. Le nipoti. Perfecto.
le nipoti. Entonces yo para distinguir si son las o los sobrinos barra nietos, tengo que ponerle nada más el artículo adelante diferente. Eso me va a determinar si son, digamos, mujeres u hombres. Y sería el último, y cugini. Y cugini. Perfecto. Muy bien. ¿Te pareció difícil este tema? No mucho, o sea, la parte de la madre y nipote, esas dos palabras sí me parecieron medio difíciles. Ok, pero en realidad, si te das cuenta, sigue siempre la regla de que la E al plural, ¿cómo es? La I, ¿o no? Sí, eso sí. O sea, por más que parezca raro, al final siempre respeta esa regla, ¿o no? Sí. Ok, perfecto. Gracias, mille. Bravísimo. Prego. Entonces, otra persona. Eliana, una consulta. Sí, decime. Cugino, ¿también puede ser una palabra en femenino? Existe el femenino que es cugina. Cugina, perfecto. Eso nomás. Entonces, ok, perfecto. Cugino quiere decir primo, para el que no sepa. Tenemos padre, madre, tíos, hermana, hermano, nieto, sobrino y primo. Genial. ¿Otro voluntario? Voy yo, Mariana. Bueno, dale. La nonna. La nonna. Il parente. Uh-huh. Il figlio. Il cognato. Bien. La suocera. La suocera. Suocera. Suegra. Exacto. La nuora. La nuora. Il genero. El género. Ven que las palabras, más o menos, suenan mucho al español al final, como pudiste ver, tenemos, entonces, hablemos un poquito de significados para así lo hablamos. Nonna, bueno, abuela, para el que no sepa, parente, pariente, figlio es hijo, si quieren pasar, obviamente, en este caso, si quieren decir abuelo, se cambia por una O, si quieren decir hija, se cambia por una A, ¿ok? Cognato es cuñado, se cambia por una A, si quieren decir cuñada. Suocera es suegra, como dijo Mariana, y si quieren decir suegro, se cambia por la O. Nuora es nuera y género es yerno. Yerno. Entonces, tenemos plural. Vamos con el plural. Le nonne. Perfecto. I parenti. I parenti. Ok. I figli. I figli. I cognati. Perfecto. Le suocere. Le suocere. Perfecto. Le nuore. I generi. Ok, perfecto, genial, muy bien. Gracias. Entonces, chicos, como vieron, es fácil, no es difícil. Nada más hay que acordarse cuándo es uno, cuándo es el otro. Y, por ejemplo, en este caso, si es lo, el plural va a ser li. La única cosa que cambia, el resto es siempre la, le, il, i. Nada más, ¿ok? Vamos a una pausa, nos vemos en 5. ¿Dale? Ok. Ci vediamo dopo, ragazzi.